Es martes santo y nosotros estamos aquí precisamente con todo lo que usted necesita para que juntos en casa y en el estudio de A la Medida hagamos el análisis. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos en este martes santo de muchísima información y por supuesto el análisis. Julio, vamos a iniciar con un tema que ha causado mucha indignación y el repudio también de nuestro país. La situación que ocurrió en México en contra de un guatemalteco. Hombre, es que ya se vuelve una cuestión recurrente y en menos de 24 horas entre una ciudadana salvadoreña y lo que nos da para el análisis, un guatemalteco, han fallecido. Iniciamos entonces con este análisis. Vea la información. Autoridades guatemaltecas confirman que continúan dando seguimiento a la muerte del connacional Elvin Mazariegos Pérez, esto en un retén militar mexicano. Esto fue lo que nos indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Nosotros lamentamos que los hechos que se están dando en el territorio mexicano en contra de nuestros connacionales guatemaltecos. La respuesta de las autoridades mexicanas ha sido expedita e inmediata. De hecho, ya el día de hoy en la mañana se tienen varios comunicados en los cuales expresan que se hará justicia, que van a llegar hasta las últimas consecuencias y también que se hará una reparación de las víctimas. Nosotros no solamente queremos que se dé eso, sino que también se investiguen los hechos lo suficientemente como para que no vuelvan a repetirse. Tenemos un deber constitucional y es defender a nuestros connacionales en el extranjero y haremos valer esa función y esa responsabilidad que tenemos para poder proteger la dignidad y los derechos humanos de nuestros connacionales. El canciller se ha reunido con autoridades mexicanas para dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias establecidas. Como también lo importante que es que se haga justicia, como hemos reiterado, va a ser una exigencia que vamos a hacer y que estamos haciendo de parte del gobierno de Guatemala, para que los hechos no queden impunes, pero también la reparación digna para los familiares y en este caso los familiares de la persona víctima. Además señaló que continúan vigilantes al proceso e investigaciones en torno al caso de los migrantes guatemaltecos originarios de San Marcos, también fallecidos en tierras mexicanas en enero de este año. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque fíjate, Sandy, el incidente se da de una manera que no tiene ninguna justificación, ninguna muerte tiene justificación. Un ciudadano guatemalteco que en este caso es detenido en un retén allá en el estado de Chiapas, cuando está en este retén lo que hizo fue empezar a retroceder su vehículo y uno de los soldados que estaba en este retén lo que hace es dispararle directamente al windshield, como están ahí las imágenes, a matar, hay que decirlo de esa manera. Entonces... Como que fueron delincuentes. Como que fueron delincuentes sin saber ni siquiera quién era. ¿Qué es lo que hace ahora el secretario de Defensa mexicano? Dice que es un mal procedimiento y que han puesto a disposición de las autoridades a este soldado mexicano. Pero es que ya no podemos seguir permitiendo, le tenemos un fuerte aprecio, un cariño a todos los hermanos mexicanos, son muy buenos con Guatemala, pero las autoridades mexicanas sí están haciendo algo con los guatemaltecos y eso no se puede permitir. Totalmente no, Julio, porque sabemos que si casos como estos quedan en la impunidad, ¿qué más podemos esperar? A veces o siempre es necesario poder dejar un precedente y aparte de eso, la justicia que la familia también exige que se pueda hacer. Y aquí Guatemala tiene un papel muy importante en nuestras autoridades para exigirle a México que pueda entonces iniciar con las investigaciones y aparte de ello, el resarcimiento que también se le pueda dar a la familia. Sí, Sandy, y es que ya no podemos seguir permitiendo esto porque la masacre de Tamaulipas fue una cuestión dramática. Ahora vemos esto que pues aparentemente sin ninguna mediación de palabra ni ningún otro hecho se da este tipo de situaciones en las cuales matan literalmente a este guatemalteco. Quiere decir que de verdad, yo no sé, yo empiezo a ver como... aparte de las autoridades mexicanas, tampoco estoy generalizando todo, como ya con un cierto resentimiento, con un cierto odio, no sé cómo llamarle así, por los migrantes centroamericanos. Y esto sí es algo que es un llamado de atención para México. Y por eso el pronunciamiento, bueno, ya hay un comunicado, en este caso de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora esperamos también acciones fuertes por parte del Estado de Guatemala para hacerle ver a los Estados Unidos mexicanos que esto sí ya no puede seguir sucediendo más. Totalmente no, Julio. Es importante que las autoridades, ya que aceptaron el mal procedimiento, también procedan a poder investigar entonces y poder deducir esa misma responsabilidad
para que se pueda entonces hacer esa justicia. Es increíble, Julio, hemos visto Sí, en Sandy. nuestro país ha pasado entonces situaciones en las cuales los policías no han actuado de una forma que se esperaría, donde hacen abuso de la fuerza, podría Bravo, ser en este así es, caso. sí, un abuso Lo vemos total. en México, lo hemos visto en varios países, entonces es un denominador o una falla en común que se tienen en los países, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad de los estados están para resguardar eso, la seguridad, y la seguridad empieza por resguardar la vida, es decir, el hecho que seas un migrante y que probablemente hasta estés ilegal, que no estoy diciendo que este sea el caso del ciudadano guatemalteco, no te criminaliza, pero bueno, lamentablemente están sucediendo estas cosas. Vamos con algunos datos Adelante. para empezar a compartir con ustedes allá en casa. Escuchen por favor lo siguiente. Son ya muy recurrentes los incidentes, Sandy, en donde los migrantes guatemaltecos o los ciudadanos nuestros son agredidos o en todo caso mueren, lamentablemente, con mucha violencia en territorio mexicano. Acabamos de pasar la repatriación de los cuerpos de 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, que fueron literalmente masacrados en territorio mexicano por la policía de Tamaulipas, por lo que no es posible que la explicación, en este caso del secretario de Defensa de México, sea que van a investigar sobre un procedimiento equivocado por parte de un soldado. Señores, aquí no hay procedimiento equivocado, hay un asesinato, punto. Evidentemente fue un ataque directo cuando se ve el escenario criminal y los disparos son hechos directamente también al windshield del vehículo en el que se transportaba el guatemalteco fallecido. De hecho, y ahí tenemos las escenas crudas, dramáticas, terribles, mira, disparos a matar. Esto significa que más que un asesinato también, esto ya podría rayar en un crimen de lesa humanidad, es decir, cuando son hechos este tipo de situaciones tan terribles y tan tremendas por las fuerzas de seguridad de un estado, ejecución extrajudicial se llama, literalmente. Así es, Julio. Difícil esta situación porque también si evaluamos cómo queda la familia, es complicado, Julio. Estamos hablando de una viuda, de niños que quedaron en la orfandad. Así es, Andy. Y quisiera que nos adentráramos en esos datos, Julio, Muy para bien. que pudieras explicar entonces la familia que ahora está con el dolor Claro. y también con esa demanda de justicia. Mira qué bueno, porque para dimensionar qué tanto impacta esta muerte no es solo una persona, esto le impacta a un país y le impacta a las siguientes personas de manera directa. Veamos por favor los datos ahí en pantalla y es que aquí tenemos que ser bien claros en esto. Ahora quedan en la orfandad 5 niños más una viuda que son la familia más cercana del connacional fallecido y debe exigirse un resarcimiento adecuado para ellos. El pronunciamiento del gobierno guatemalteco también, Sandy, debe ser más fuerte, independientemente de ese comunicado emitido por el MINEX el día de hoy, y este debe ir orientado a frenar la violencia institucional contra los migrantes. La respuesta también debe ser en esta ocasión mucho más firme y mucho más fuerte, porque es un mandato constitucional el que se vele por la vida y seguridad de los guatemaltecos. México también debe recordar que muchos millones de sus ciudadanos, ellos se han constituido también en migrantes, particularmente en Estados Unidos. Entonces yo creo que no se vale esta situación. No es posible que sean procedimientos equivocados, porque entonces hay que instruir de mejor manera a estas Fuerzas Armadas o a esta policía, pero aquí viene otra cuestión. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones un poquito más avanzadas en Tamaulipas con la masacre, ahí la policía simple y sencillamente ya es una alianza con el narcotráfico, con algún cártel, en el cual los tratantes no le dieron la clave, el PIN que ellos deben de otorgar, que quiere decir que pagaron su derecho de vía, su derecho de paso. Imagínate, Sandy, qué terrible. Y en este caso es complicado porque entonces un mal procedimiento que cobra una Sí, Sandy. vida. No sabemos realmente cuántas veces más puede pasar. Así porque es, estos malos así es. procedimientos, si no se corrigen también, Julio, que creo que esa es la parte que las autoridades mexicanas deberán pues empezar a analizar y empezar a fortalecer, porque no es justificable. Es un mal procedimiento. No es disculpe, justificación de nada. Se murió. No, o sea, es complicado finalmente y es preocupante también que estas situaciones se den en las fuerzas policiales cuando están para resguardar, están para mantener el control, pero no para asesinar. Exactamente, tú lo has dicho. En este caso, el secretario de Defensa de México, bueno, con un mal procedimiento nos está diciendo, mire, disculpe, se equivocó el soldado, ya no va a volver a pasar.
y lo ponemos a disposición de las autoridades. Es que no tuvo que haber pasado. Aquí no hay malos procedimientos. Es decir, aquí tiene que haber un cuidado de que esto ya no pase por parte de las autoridades mexicanas en cuanto, primero, al uso y no abuso de la fuerza. Y segundo, en cuanto a la forma del respeto a los derechos fundamentales, es decir, a los derechos humanos, particularmente el de la vida, hacia todo ciudadano extranjero que venga del Triángulo Norte. Es decir, que seas de origen guatemalteco, hondureño, salvadoreño, como lo que pasó con la ciudadana salvadoreña también el día de ayer, no significa que seas un delincuente. Que seas un migrante no significa que seas un delincuente. Simple y sencillamente significa que eres una persona que está en busca de un mejor futuro y que estás de paso por ese país. Pero entonces creo que se ha empezado a tener cierta situación de estigmatización hacia nuestros compatriotas guatemaltecos y a los ciudadanos del Triángulo Norte. Totalmente, Julio. Ojalá de verdad que las autoridades mexicanas le den la importancia que merece este caso. Que puedan investigar, que puedan llegar al fondo, que puedan corregir también para evitar que suceda nuevamente contra un guatemalteco, contra cualquier persona realmente. De cualquier nacionalidad. Y que tenga una respuesta también para la familia, Julio, que está pues demandando esa justicia, pero que también se queda entonces sin ese apoyo económico, sin esa persona también que era el pilar también fundamental de este hogar. Ojalá que las autoridades mexicanas respondan positivamente a las demandas que realiza nuestro país. Ya no dependamos de otros. ¿Cuántas veces hemos dicho que la única manera de poder frenar esa situación es creando las oportunidades aquí en nuestros países? Pero es que tampoco eso estamos haciendo. Eso lo vamos a dejar como parte del tercero de los análisis que tenemos. Por el momento vamos a una pausa comercial. Así es, regresamos enseguida. Por favor, siga con nosotros. No cambie, porque, señoras y señores, nosotros somos A la Medida. Análisis, porque es momento de conocer esta noticia que ha trascendido en los últimos minutos, y es que se ha destituido a una viceministra de Salud. José Martínez nos tiene los detalles. Adelante, José Martínez, ¿de quién se trata? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de A la Medida. Precisamente, pues confirmamos hace algunos minutos la destitución de una de las viceministras de Salud. Se trata de la viceministra técnica Norma Lucrecia Ramírez Sagastume. Esto fue confirmado hace algunos minutos por autoridades de la Presidencia de la República. La destitución fue precisamente hoy, 30 de marzo. De acuerdo con las autoridades, el motivo de esta destitución fue removerla del cargo porque es parte, dicen, de las acciones para agilizar la compra de vacunas y optimizar el plan de vacunación. Es decir, es una reestructuración a todo nivel, indica la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, para poder dar agilización a este plan de vacunación. Hasta el momento indica que no se han evaluado los perfiles de quién pueda sustituirla. No hay candidato confirmado según las declaraciones de la secretaria, pero indica que esta destitución debe entenderse como que se están tomando las acciones a todo nivel para encontrar soluciones más eficientes, sobre todo en el tema de la vacunación. Así que confirmado entonces la destitución de Norma Lucrecia Ramírez Sagastume como viceministra técnica de Salud. Sandy, información que nosotros tenemos confirmada a esta hora de la noche, por supuesto, desde Unidad Móvil de Todo Noticias. Regreso contigo al estudio central de A la Medida. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por esta información. Entonces, se ha destituido a la viceministra administrativa de Salud. De momento, las autoridades pues están evaluando perfiles para poder designar así a quien la va a sustituir. Se queda esta vacante para que usted lo tome en consideración, un proceso de agilización que se ha dado también a conocer. Aquí tenemos entonces la fotografía de cuando se juramentó a la viceministra, quien ahora pues ya no estará al frente de este viceministerio. ¿Guardabosques? No, lo que no le afecta. ¿Guardabosques o guarda...? Como guía. Guía turista. Guía turista. Guía turista. Sí, porque así no bloqueamos el paso. Exacto. Va.
Así es como avanza el flujo de lava incandescente por una de las fisuras que se formó en el volcán Pacaya hace aproximadamente 11 días, lo cual representa una amenaza para las comunidades de San José del Rodeo y el Patrocinio debido al trayecto de la lava, la cual va en dirección a las comunidades asentadas en las faldas del Coloso en su lado sur. Podemos observar en la parte de acá de atrás cómo está la actividad. Y así mismo, pues, apreciando lo que es el Coloso Volcán de Pacaya, lo impresionante de su naturaleza, ¿va? Impresionante actividad que tiene en este momento. Don José, ¿nos podría comentar? Esta es una de las fisuras que se ha formado en los últimos días derivado del comportamiento efusivo del volcán de Pacaya. Así es, esta fisura tiene 11 días como hoy que se formó en esta parte. Se formó una parte más arriba, 200 metros arriba se formó. En el lugar conocido como El Playón, se reportan por lo menos 16 manzanas de terreno afectadas por el flujo de lava, lo que ha generado pérdidas en las cosechas de café y aguacate ubicadas en ese sector. Estamos siendo afectados demasiado porque se está perdiendo mucha plantación por el cual nosotros nos hemos ayudado para poder sobrevivir acá en el pueblo de San Vicente, ya que San Vicente para acá pues es lo que es la agricultura. La agricultura es lo que se ha perdido y tenemos aguacate, palos de matazano, gravilea, arbolera que nos sirve pues para leña, consumo diario, pues, la familia. Y el café también la verdad que ya se perdió bastante. Y aproximadamente hay unas de 16 a 20 manzanas ya de cafetal que se perdió y la verdad que estamos bastante preocupados. El alcalde de San Vicente Pacaya indicó que este martes santo se realizó una visita en el área por personal de la Conred, INSIBUME y autoridades locales para evaluar el área y así establecer los protocolos de evacuación si llegara a ser necesario. De momento no se reporta ninguna persona evacuada. Acá nos encontramos prácticamente entre la comunidad del Patrocinio y el Rodeo, viendo y haciendo un monitoreo más o menos del corrimiento que lleva a la lava para ver si en algún momento pues nos vemos en la necesidad de evacuar a las personas. Alcalde, de momento no se ha realizado ninguna evacuación de personas. Por ahorita no, pero sí estamos monitoreando las 24 horas para poder evitar en algún momento pérdidas humanas. Alcalde, y en relación a las plantaciones de varios cultivos que se dan propios de este sector del sur del país, pues estamos bastante preocupados porque realmente podría decirle a estas alturas que tenemos ya pérdida del 90% de las cosechas. Desde que comenzó a caer la arena, quema la flor y quema la fruta. Y pues, ¿por qué no decirlo? También aquí ya hemos perdido grandes extensiones de aguacate y café. Gustavo Chigna, del área de vulcanología del INSIBUME, informó que la fase eruptiva del volcán Pacaya continuará. En una escala del 1 al 10, el Coloso reporta una actividad de 4 actualmente. La actividad comenzó el 5 de marzo y se mantiene muy activo. Hemos tenido fisuras alrededor del volcán y columnas gruesas de ceniza que han sido los dos comportamientos principales del volcán, explosiones y efusión de lava. Sin embargo, este flujo de lava ya se convierte en una amenaza, ya que va en dirección de comunidades como el Patrocinio. Ya tiene una longitud de 3 kilómetros desde la fisura que lo está alimentando y todavía hay una parte que se sigue moviendo. Es una efusión de lava de un comportamiento que ha tenido Pacaya durante muchos años. Tal vez es 4, digamos. Sin embargo, hemos tenido flujos de lava más extensos. En el año 2010 tuvimos un flujo de lava de 6 kilómetros. Entonces, Pacaya está en una plena efusión de lava. Según el INSIBUME, el flujo de lava inició el pasado 18 de marzo y actualmente tiene una longitud de aproximadamente 3.000 metros. La Conred reporta que 37.424 personas están en el radio de decisión del volcán Pacaya, las cuales podrían verse afectadas por los flujos de lava, caída de ceniza y proyectiles balísticos, grandes, medianos o pequeños. Además, se tienen 14 albergues listos para ser habilitados en San Vicente Pacaya, Amatitlán y Villa Canales. Impresionantes imágenes, impresionantes reportajes, Sandy, televidentes, porque se mira
hasta bonito, ¿no? Este río de lava, pero representa el poder realmente destructor de la naturaleza, porque acá no es solo que esté bajando, que haya una fisura, que esté este río de lava, sino que representa la pérdida, sí es cierto, de cultivos, la pérdida de terrenos, ya estamos hablando de más de 3 kilómetros de este río de lava y de esta fisura, pero estamos hablando realmente de la pérdida de la economía de muchas personas, probablemente de la pérdida de sus terrenos, de la pérdida de su inversión y de la pérdida de lo que para ellos representa la forma de vida. Es una tragedia. Y ojo, que ahora lo que hay que evitar es la pérdida de vidas, ¿no? Totalmente, Julio. Por eso, ante la pregunta, evacuar a las comunidades o no, se tiene que hacer de forma preventiva. Así es. Ahora la pregunta es bajo qué condiciones también se van a tener, porque sabemos que no sabemos al final cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses podrían estar en esa situación, y también lo complicado que es estar en los albergues, ¿no? Entonces, buscar la forma de darles pues ese tratamiento para que ellos no se sientan pues depresivos, tristes, porque es difícil también abandonar tu hogar. Difícil porque esto representa para muchos perder toda la esperanza, ¿no?, de dinero que podían tener para esta cosecha, para este año. El volcán de Pacaya se ha caracterizado, Sandy, desde hace ya muchísimos años atrás por ser uno de los volcanes, si bien es cierto, digamos que relativamente pequeño en su tamaño de cono, pero de los más activos junto al Santiaguito, y ahora el volcán de Fuego también. Es una situación terrible, una situación tremenda, y algo que siempre ocurre aquí en Guatemala en lugares peligrosos, ¿no? Y que eso ya habría que preguntarle a los alcaldes en su momento, por qué se permitió eso, es decir, en las laderas, en los barrancos, en lugares proclives a deslaves, en los volcanes también, en las faldas de los volcanes, se asientan tantas personas, se hacen terrenos de cultivo y hay tantas poblaciones o tantos asentamientos ahí también que uno dice, pero ¿por qué? Si en cualquier momento esto puede ser así destructivo. Así es, Julio. Son 5 comunidades las que están siendo pues afectadas, las que se ven impactadas directamente, pero hay 2 que son las que en este momento tienen más peligro, que es el rodeo y también el Patrocinio. Así es. Donde pues ya se están tomando las medidas preventivas. Es importante también poder resaltar pues el trabajo de seguimiento que están realizando las autoridades de Conred, por ejemplo, dándole esa especial atención, revisando la situación, enviando las alertas necesarias, porque creo que eso es importante. Y la población que también pues obedezca esas recomendaciones, ¿no? Debe estar atenta. Qué bueno ver ahí al jefe de la corporación municipal, al alcalde también, y ahora sí no podemos permitir que esto pues vaya a pasar a más. Es decir, ya la destrucción ha sido bastante, tal vez nosotros no la vemos, no lo logramos cuantificar, pero para muchas personas, repito, representó la pérdida de todo lo que tienen en cuanto a dinero, por el café, por el aguacate, que ahí se siembra mucho aguacate, precisamente en el rodeo y en el Patrocinio, y por la extensión de terreno. Veamos algunos datos, por favor. Claro que sí. Ahí los tiene usted precisamente en pantalla. Las autoridades están continuando, Sandy, con este monitoreo continuo, constante y permanente del volcán de Pacaya, y es que es necesario. Esa imagen es bastante elocuente, ahí se puede ver precisamente esa situación de la fisura como tal. En estas imágenes proporcionadas gracias a la misión de observación de la Tierra Sentinel-2 de Copérnicus, que son 2 satélites idénticos en la misma órbita, se puede observar el flujo de lava, y usted mira que ya para la foto satelital se ve que es enorme, que es grande, y de hecho la dimensión así lo marca. Las imágenes satelitales, Andy, fueron tomadas este mismo martes y permiten evaluar e identificar la zona de la trayectoria de los flujos de lava del volcán de Pacaya. En este momento la actividad volcánica alimenta el flujo de lava en el flanco oeste, y según las imágenes ya de nuestros reporteros y de nuestros camarógrafos, veíamos cómo precisamente es eso, es un río literalmente de lava ardiendo el que está bajando, y que poco a poco al irse acumulando va tomando más y más y más terreno, y todo lo que pasa o lo que está en medio de ellos pues se muere, ¿no?, literalmente por el alto poder en cuanto a la gran temperatura que esto representa, ¿no? Poder destructivo. Ahí está en pantalla. ¿Qué piensas, Sandy? Son impactantes esas imágenes, Julio, y en serio, yo no me quiero imaginar los momentos que están pasando las personas de estas comunidades que hemos mencionado, que están cercanas al volcán de Pacaya, y que pues a lo mejor no imaginaron que esta situación fuera a suceder, ¿no? Es una total incertidumbre la que se da, porque como bien lo explicaba
uno de los expertos del Departamento de Vulcanología del INSIBUME, desde el 5 de marzo es que inició esta actividad. Y mira, ya llegamos entonces al 30 y parece no terminar. Y parece no terminar, y aparte de esto, que es el río de lava, que es esta destrucción, pues la ceniza también, ¿no? Que ha caído sobre todos aquellos productos del agro que ahí se siembran, particularmente, repito, lo que es el aguacate, lo que es el café, y que también han hecho que, aunque no llegue ahí la lava tal a ese punto, pues han matado literalmente los cultivos, Sandy. Una situación tremenda. Ahora, estamos hablando de la vida de aproximadamente 34,000 personas aquí, y estamos hablando que hay a disposición un cierto número de albergues, pero en caso de que haya la necesidad urgente e inminente de hacer esa evacuación, viene la parte más dura de todo desastre, que es decir, en ese albergue, ¿en qué condiciones vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer allí? ¿Y cómo va a ser tu reinserción a la vida normal, común y habitual que conoces después de ello? ¿Podrás regresar a este sitio si la evacuación se da? ¿Podrás regresar a lo que conocías como tus terrenos, como tu casa? ¿O simple y sencillamente podrían hasta llegar a quedar en el total desamparo, no? Hay muchas demandas en este caso de poder buscar entonces proyectos y planes después de que se controle la situación del volcán de Pacaya. Y estas pues demandas van para las autoridades, especialmente, Julio, para que se les pueda apoyar con el tema del trabajo, de la producción, de la vivienda, porque mira esas imágenes, esa vivienda ya se perdió y no sabemos cuántas más están así o van a estar, porque no es que se haya controlado también la actividad del volcán de Pacaya. Entonces es importante que también se pueda considerar este punto. Ahora lo que urge es pues darles un lugar a estas personas para que puedan estar en resguardo y puedan evitar así cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de complicaciones. Pero después hay que pensar ya, de hecho, en cuál va a ser ese plan de respuesta, de oportunidad que se les va a dar a las familias, porque lo van a necesitar. Lo van a necesitar. Uno de los 4 pilares de la seguridad es precisamente la gestión de riesgos y desastres. Y hoy estamos viendo que sí hay alguna actividad preventiva, lo cual nos parece muy bueno. Pero es que no puedes no ser preventivo ante lo que estás viendo. Ahora, yo creo que la actividad preventiva del Estado de Guatemala también ya debería empezar por otro tipo de medidas. ¿Por qué? Porque todos los años van a ser inundaciones, puede ser algún sismo, puede ser algún volcán de los 33 que tenemos visibles con forma cónica, porque hay más, puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando hablábamos la semana pasada del déficit habitacional y hablábamos de que cada año se debería construir 250,000 viviendas, creo que parte de esas viviendas que habrían que construir también deberían ya estar destinadas, una parte de ellas, lo malo es que ni siquiera existen, creo yo, en planificación para albergar a todo tipo de personas que se afecta a un fenómeno natural. Noviembre fue la tormenta ETA, la tormenta Iota. Hoy estamos en marzo, apenas casi finalizándolo, y ya estamos con este tema del volcán de Pacaya, y seguramente en los meses que queda del año van a haber otras situaciones. Así que estas son necesidades ingentes en las cuales ni siquiera, creo yo, hay alguna mente imaginando o pensando esto por parte del tema estatal. Es importante, la verdad, que las instituciones públicas que tienen a cargo el tema de la atención a estas emergencias, desastres naturales, todos se puedan integrar para ir formando un plan, Julio, un plan de prevención y de respuesta también ante emergencias en el país y desastres, porque Guatemala es altamente vulnerable. Correcto, ya no más albergues temporales, sino que empecemos a construir proyectos habitacionales en lugares que sabemos que siempre van a presentar este problema. Es decir, estamos viendo que el departamento de Escuintla, entre otros, y todo lo que está ahí alrededor, se ha caracterizado por muchas situaciones de estas. El departamento de Izabal también, el departamento de San Marcos también. Entonces ya está focalizado, ya está puntualizado aquellos departamentos que tienden a ser más vulnerables por todos los desastres naturales que pueden llegar a nosotros. Allí creo que ya se debería empezar, más que de ver albergues, en construir edificios, proyectos habitacionales para víctimas específicamente de estos desastres. Así es, vamos con otros datos. Me parece muy bien, claro que sí. Entonces en pantalla ahí tiene usted los siguientes datos. Y es que, Sandy, la actividad volcánica se considera en niveles altos y no es para menos. Durante el día se ha mantenido una columna permanente de ceniza que alcanza ya aproximadamente los 800 metros de altura sobre el
cráter con desplazamiento hacia el oeste. Las estaciones sísmicas del INSIBUME registran tremor, es decir, de forma constante, temblores, pues para que lo entendamos, asociado al ascenso de magma como a otros lapsos de desgasificación en el cráter. Las comunidades aledañas al volcán de Pacaya cuentan ya con planes de respuesta y con sistemas de alerta. Para informar a los vecinos se han identificado el sonido de prevención y la alarma para evacuar. Esta parte sí tenemos que resaltarla, que bueno, es lo que no ha pasado quizá en otras veces y sí, de verdad es muy oportuno que las comunidades y sobre todo los líderes comunitarios reconozcan las señales, reconozcan las alarmas, reconozcan los sonidos y sepan por sobre todo, Sandy, hacia dónde evacuar. Porque no puede ser, mire, solo estén listos por cualquier cosa, evacúen, sí, pero ¿cómo? Esto hay que hacer los simulacros para tener orden, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, porque recordemos, parte de la prevención es eso, saber qué hacer al momento de situaciones como estas, y en especial cuando tú vives cerca de un volcán. Correcto. Que puede... En actividad. Exactamente, y que puede representar un peligro en cualquier momento. Así es. Qué bueno, la verdad, que se tiene este tipo de comunicación con las comunidades y de esta forma también reducir el riesgo, que eso es lo que al final pues se busca. Ante una emergencia, que a veces situaciones que no se pueden controlar como esta, por ejemplo. Evidentemente no se puede. Sí hay cuestiones que se pueden controlar como la evacuación oportuna, correcto, los planes de prevención que se puedan desarrollar y todo entonces en una plena comunicación entre autoridades locales, autoridades centrales y por supuesto los pobladores. Las comunidades, muy bien dicho, Sandy. Entonces de esta manera le hemos dado a conocer esto, que probablemente para muchos no sea tan conocido, pero que hoy por hoy representa una tragedia para muchos miles de guatemaltecos. Damos por finalizado este tema y aunque ya lo anunciamos, quiero comentarte y dejarle la curiosidad a usted. Kamala Harris y Alejandro Yamatei hablaron telefónicamente hoy. ¿Cuáles son los puntos que trataron? Le tenemos esta información y el análisis después de la pausa. Por favor, no cambien. Recuerde que nosotros somos A la Medida. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron hoy una conversación telefónica en un ambiente de respeto mutuo y cordialidad, en donde revisaron temas de la agenda bilateral, como la cooperación para el desarrollo económico y social, la seguridad fronteriza y la migración, entre otros temas que permitan combatir las causas estructurales que motivan la migración irregular. La vicepresidenta Harris reconoció los esfuerzos del gobierno de Guatemala por fortalecer la relación entre las dos naciones al atender temas de interés y beneficio mutuo. El presidente Yamatei, por su parte, reiteró el interés de Guatemala porque se otorgue el estatus de protección temporal a los guatemaltecos que radican actualmente en Estados Unidos e hizo énfasis también en el interés de adquirir vacunas contra el COVID-19 ante el incumplimiento del mecanismo de COVAX, que ha tenido fallas constantemente. La vicepresidenta Harris aceptó la invitación del presidente a visitar el país para ahondar en los temas de cooperación, desarrollo económico, lucha frontal contra el crimen organizado, narcotráfico, corrupción, defraudación fiscal y contrabando. Bueno, yo creo que aquí tenemos que entender, ¿verdad?, las señales de lo que se está dando. ¿Te recuerdas que hace unos cuantos días, aunque lo negó México, estaba esa llamada que lo hizo pues público uno de los principales tabloides allá en Estados Unidos, del presidente Biden a AMLO con el tema migratorio? Ahora la vicepresidenta Kamala Harris precisamente al presidente Alejandro Yamatei. ¿Por qué Kamala Harris y no Biden? Porque ella ha sido la asignada para ver todos estos temas migratorios. Es evidente el interés que existe de Estados Unidos en frenar la migración. O sea, partamos de esa base, pero también es evidente algo, Sandy. ¿Quiénes seríamos los principales interesados al final de cuentas de que esta migración no se dé? Nosotros. Claro. Y somos nosotros, los países del Triángulo Norte, los que tenemos que velar porque se cumplan las condiciones para que nuestros ciudadanos no se tengan que ir. Es que partamos de esa base. Totalmente, Julio. Es importante que se den estos acercamientos como parte también del apoyo bilateral y el trabajo bilateral que se puede establecer. Pero hay que recordar que también mucha de la responsabilidad viene de nosotros. Totalmente. Es decir, nuestro país.
La ayuda que se pueda dar por parte de Estados Unidos porque les interesa ya no seguir recibiendo migrantes irregulares, pues es evidente, ¿no? Pero tampoco se le puede dejar a ellos todo el esfuerzo. No. Lo que hay que reconocer y resaltar también es este acercamiento que se ha tenido entre las autoridades. Eso sí, el TPS olvidémoslo, ¿verdad? Porque también recordemos que ya como parte de las promesas de campaña del propio Biden, eso ni siquiera estaba en consideración. Y lo estamos viendo reflejado. Y pero es válido que lo pidan también. ¿Y es válido que se pida? Sí, definitivamente. Ahí sí que dice que el que no llora no mama, pero está bien, hay que hacerlo, hay que pedirlo, pues. Y la otra situación, el hecho de que venga y entonces solamente exista un TPS en este momento y es para los ciudadanos venezolanos. Vamos con datos para darle contexto a esta llamada de Kamala Harris hacia el presidente Alejandro Yamatei. De conformidad a lo que la misma Casa Blanca expone en su sitio oficial, la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Alejandro Yamatei hablaron telefónicamente en temas relacionados hacia la migración. La vicepresidenta estadounidense enfatizó la necesidad de desarrollar, y escucha, esto es muy importante, Sandy, lo que hablamos, nuevas estrategias que permitan la inversión y la creación de empleos en los territorios centroamericanos, por supuesto. Los esfuerzos deben ir orientados hacia atraer la inversión y el desarrollo a nuestros países como una mejor forma de combatir la migración ilegal. Y también se hizo ver que si bien se agradece por parte de Estados Unidos la cooperación de Guatemala para tratar de frenar la migración ilegal, esta sigue siendo un problema y lo vemos. Y es un problema para Estados Unidos, pero es un problema para nosotros mismos, Sandy. Totalmente, Julio. También me llama la atención el tema de las vacunas contra el COVID-19, que también se ha solicitado, porque recordemos que, bueno, Estados Unidos ha tenido la adquisición de las vacunas de una forma muy acelerada. También llevan un porcentaje bastante alto también de vacunación y vemos que probablemente ellos tienen mayor posibilidad de adquirir las dosis que nosotros. Seguro que ante estos incumplimientos entonces del mecanismo COVAX. Seguro que sí. Como ya vamos a ir cadenciando precisamente este tema, tenemos que ser bien claros en algo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en La Medida. Los principales responsables de que esta migración frene somos nosotros, los países del Triángulo Norte. ¿Qué necesitamos? Muchas cosas que se resumen en pocas palabras. La certeza jurídica y la seguridad ciudadana. ¿Para qué? ¿Para qué, Sandy? Para atraer la inversión. Atrayendo inversión, creamos trabajo, creamos polos de desarrollo, evitamos esa migración y aquí tenemos el bienestar que los guatemaltecos buscan en otro lado. Pero eso por el momento parece utópico. Así es, Julio. Bueno, ya se hizo la invitación también para la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a nuestro país. Veremos qué respuesta y qué seguimiento también se le da a esta comunicación telefónica. ¿Vamos a la pausa? Me parece bien, vamos a la pausa. Por favor, no cambie. Recuerde que somos A la Medida. El juez federal Kevin Castle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenció este martes al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado a cadena perpetua, más 30 años por crímenes de narcotráfico y de recibir millones de dólares de sobornos recibidos por parte del crimen organizado. Los fiscales del caso pidieron cadena perpetua para Tony Hernández por dirigir una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado hondureño junto con el presidente de Honduras. Previamente, Tony Hernández se había declarado inocente de todos los cargos y decidió no testificar durante el juicio. En octubre de 2019, una corte de Nueva York declaró culpable a Juan Antonio Hernández por los mismos cargos por los que fue sentenciado a cadena perpetua. Una semana antes del veredicto, en 2019, testificó Giovanni Rodríguez, exmiembro de la Policía Nacional de Honduras y traficante de drogas que fue extraditado a Estados Unidos y entró en un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Rodríguez declaró que le ofreció a Tony información sobre los operativos policiales para detener el tráfico de droga. A cambio, Rodríguez recibía protección y ascenso, según dijo en su declaración. Giovanni Rodríguez agregó que Tony Hernández recibió dinero del exalcalde del Paraíso, Copán, Alexander Ardón, para financiar la campaña política del presidente Juan Orlando Hernández, confirmando así la declaración que entregó el mismo Ardón en la corte a inicios de esta semana. Regresamos al ámbito nacional. Hablemos de lo sucedido en el Tribunal Octavo de Sentencia, donde se declaró inocente al exministro de Gobernación, Raúl Velázquez. Veamos los detalles sobre esta decisión.
En un juicio unipersonal que se desarrolló en el Tribunal Octavo de Sentencia, se repitió un juicio en contra del exministro de Gobernación Raúl Velázquez y los auditores de la Contraloría General de Cuentas, Luis Álvarez Pereira y Francisco Javier Villatoro. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, los procesados participaron en un contrato anómalo por 17 millones de quetzales que entregó el Ministerio de Gobernación durante la gestión de Velázquez a una empresa para realizar las remodelaciones a la cárcel Fray Janes II. Y en síntesis, con la prueba desarrollada en el debate, no se pueden tener por acreditados hechos contenidos en la acusación relativos a incumplimiento de la obligación de denunciar por parte de los procesados Luis Antonio Álvarez Pereira y Francisco Javier Villatoro Villanueva, porque al recomendar una sanción económica y no una denuncia penal derivado de esos hallazgos en los informes de auditoría y de auditoría especial y de informe de la infraestructura pública, no se evidencia la materialización del tipo penal de incumplimiento de deberes. A criterio del juez, durante el juicio y principalmente con la presentación de las evidencias que hizo la Fiscalía a cargo del proceso, no se logró establecer que los procesados cometieron un hecho en contra de la ley, por lo cual los declaró inocentes. Al resolver, declara que absuelve a Francisco Javier Villatoro Villanueva y Luis Antonio Álvarez Pereira del delito de incumplimiento del deberes por el cual se les abrió proceso penal, entendiéndoseles libre de todo cargo. Que absuelve a Raúl Antonio Velázquez Ramos por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por el cual se le abrió proceso penal, entendiéndosele libre de todo cargo. Al finalizar el juicio y salir de la sala de audiencias, Raúl Velázquez refirió que estuvo en prisión preventiva 6 años. Por segunda ocasión, un tribunal ha resuelto que es inocente de los señalamientos del Ministerio Público. Yo fui detenido, pasé en la cárcel injustamente, pagando lo que no tenía que pagar, 6 años, 3 meses, 18 días y 10 horas. Me causó gravísimos daños a mi integridad moral, a mi familia, que me quiere mucho, a mis finanzas, pero aquí estoy de nuevo. Estamos solventes de todo y eso me alegra profundamente lo que hoy sucedió. El juez agregó que los procesados Raúl Velázquez, Luis Álvarez Pereira y Francisco Javier Villatoro continúen con arresto domiciliario hasta que la resolución de absolución quede en firme. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales. Autoridades confirman que grupos de posibles migrantes hondureños que se tenía previsto que en estos días de Semana Santa ingresaran a territorio guatemalteco han disminuido de manera considerable. Vea la información aquí en A la Medida. Ante un movimiento masivo de migrantes provenientes de Honduras, las autoridades informan que han realizado un monitoreo en los puestos fronterizos, donde según el seguimiento se ha evidenciado una disminución de personas provenientes del vecino país con tendencia a disolverse. Bueno, nosotros teníamos información de una potencial caravana significativa. En los últimos días y en las últimas horas los grupos se han minimizado, se han ido reduciendo. Hasta la fecha tenemos información de parte del Instituto Guatemalteco Migratorio que se han retornado a 5 hondureños. Tenemos información aproximadamente de 3 grupos de menos de 100 personas que todavía están del lado del territorio hondureño. Esperamos que puedan irse reduciendo más y que no pasen por los lugares de una manera irregular como se tenía previsto. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de un comunicado, informó que autoridades continúan realizando operativos para contener el flujo migratorio y se estarán reforzando los monitoreos en puestos fronterizos. Ha sido un gusto poderles informar. Nosotros iniciamos un pequeño descanso. Los esperamos el lunes con más análisis. Yo creo que lo que tenemos que decirle fuera que nos vemos el próximo lunes, el hecho de que cuídese, distanciamiento social, lavado constante de manos, la mascarilla en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y no se separe para nada de toda la programación especial para estos días de Semana Santa con la información de TN23 y el domingo, como siempre, Apuntes del Mundo. Que descanse entonces, nos vemos el lunes. Chao.